Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con el repaso de física. Y el que les habla es el profesor Pierre Ángel Suárez Gutiérrez. Entonces, vamos a empezar con el repaso de análisis dimensional. Como sabemos, para conocer sobre el análisis dimensional, y más que nada en este tema hablamos de magnitudes. Y las magnitudes es una medida y se tiene como relacionada un número y una unidad de medida, ¿no? Es todo lo que podemos medir. Entonces, estas magnitudes se derivan en dos partes. Son dos partes en realidad. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Ya? Las magnitudes fundamentales son las más básicas. Por ejemplo, la masa, que tú lo puedes medir en kilogramos. El tiempo, en segundos. También lo podemos medir en la temperatura, que está en Kelvin, y otras medidas más. Las magnitudes derivadas son la fusión de dos o más magnitudes fundamentales. O sea, digamos que la velocidad, que está fusionada con la longitud y el tiempo. Entonces, esa es una de las magnitudes derivadas que están fusionadas entre ellas dos. Podemos utilizar dos o más magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales, las más conocidas son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. ¿Ya? Cuando conocemos la longitud, su ecuación dimensional es L, su nombre es metro y el símbolo es M minúscula. La masa es M, su nombre es kilogramo y el símbolo es kg. El T es tiempo, su ecuación dimensional es T, su nombre es segundo y el símbolo es minúscula. La temperatura termodinámica, la ecuación dimensional es θ, su nombre es Kelvin, su símbolo es K. La intensidad de corriente eléctrica su ecuación dimensional es I, el nombre es amperio o ampere, símbolo A. La intensidad luminosa la ecuación dimensional es J, su nombre candela y el símbolo CD. Cantidad de sustancia, la ecuación dimensional es N, su nombre es mol, su símbolo es mol. ¿De acuerdo? Como decíamos, estas ecuaciones dimensionales nacen de estas ecuaciones magnitudes fundamentales, nacen las magnitudes derivadas, que lo vamos a conocer. El área está relacionada entre dos longitudes y están multiplicadas, longitud por longitud. Volumen es 3 veces la longitud, que es longitud al cubo. La densidad es masa entre volumen. La velocidad es espacio entre el tiempo. Aceleración, velocidad entre el tiempo. La fuerza, masa por aceleración. El trabajo, fuerza por distancia. La potencia, trabajo entre el tiempo. De estas vemos su ecuación dimensional. ¿Ya? En el área vemos L al cuadrado. En el volumen, L al cubo. En la intensidad, como es M entre longitud entre volumen, entonces lo que vamos a hacer es ese exponente subir con exponente negativo hacia arriba. Entonces va a ser ml a la menos 3 y así sucesivamente todas las ecuaciones dimensionales que usted ve ahí. ¿De acuerdo? Ecuaciones dimensionales, vamos a conocer cómo podemos desarrollar las ecuaciones dimensionales. Es aquella igualdad matemática que sirve para relacionar la magnitud derivadas en función de las fundamentales. ¿Ya? Muy bien. En su forma general, la ecuación dimensional se describe de la siguiente manera. Siempre con un corchete. Y los exponentes. La magnitud a que esta pertenece. Y cuántas magnitudes fundamentales estamos utilizando ahí. ¿De acuerdo? La notación de ese corchete se llama ecuación dimensional de A.
La primera propiedad es de la ecuación dimensional, principio de homogeneidad, que nos dice, una ecuación será homogénea si es dimensionalmente correcta, por lo tanto, todos sus términos serán iguales. Ejemplo, siendo la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B más la ecuación dimensional de C más la ecuación dimensional de D, entonces, en la ecuación como nos dice principio de homogeneidad, nos dice que todos son iguales. Y entonces todas las ecuaciones dimensionales que se están sumando o restando son iguales. ¿Ya? Por lo siguiente, primera propiedad, los ángulos, las funciones trigonométricas, la función logarítmicas y en general cualquier número son adimensionales. Son adimensionales. ¿Qué quiere decir? Que valen 1. Es decir, la ecuación dimensional de todos ellos es igual a la unidad. ¿Sabes? Por ejemplo, 30 grados es igual a 1. Pi radian es igual a 1. Coseno de 30 grados igual a 1. Logaritmo de 15 grados del logaritmo de 15 es 1. Segunda propiedad. Las dimensiones de una magnitud física no cumplen con las leyes de adición y sustracción. O sea, no puedes sumar. Si te vengo 3L más 2L más L, no vas a poderme 6L. No, sigue siendo L. Recuerden que los números es igual a 1. ¿Ya? Entonces, y además, por ser homogénea, todos son iguales. Entonces sigue siendo L. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ahí está la ecuación dimensional. En el primer ejercicio nos dice, en la siguiente ecuación de calcular las dimensiones de R. R entre D es igual a 4,5 mF, donde M es masa, F es frecuencia y D es densidad. Igualito este ejercicio, calcular la ecuación dimensional de K. K es seno de 30 grados, D elevada a la seno de 30 grados, H es entre elevada a un medio, donde D es distancia y H es altura. La ecuación dimensional de la fórmula dimensional de X es A por B al cuadrado, donde D es densidad y B es área. Esta es la ecuación dimensional, vamos a hallar. A la pregunta número 1. Dice, ¿no? En la siguiente ecuación, calcular la dimensión de R. ¿Ya? Donde dice que R dividido entre D es igual a 4,5 mF. Donde M es masa, F es frecuencia y D es densidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar la pequeña solución acá. La solución es lo siguiente. Cuando nosotros podemos desarrollar estos ejercicios, lo que tenemos que hacer es que toda ecuación dimensional de lo que te está pidiendo, siempre tienes que ponerle de esta manera. Dentro de un corchete. ¿Ya? Ecuación dimensional de R, eso significa, es igual a dividido entre D, pero ese D lo tienes que reemplazar por lo que vale, por la ecuación de la densidad. Como la densidad es igual a la masa entre el volumen, y la masa se mide, la ecuación dimensional de la masa es M, y el volumen es L al cubo, entonces esto se va a subir arriba, pero con signo negativo, con un exponente negativo, ¿ya? Este es M, L a la menos 3. Ya sabes la ecuación dimensional de la densidad. Muy bien, eso lo tengo que reemplazar aquí. Entonces lo voy a reemplazar acá. M, L a la menos 3. Perfecto. Ahora, la frecuencia está medido entre 1 entre el tiempo. Pero ese 1 entre el tiempo que es t, este 1 pasa arriba pero con exponente negativo y va a ser t a la menos 1. Esa es la ecuación dimensional de la frecuencia. ¿Ya? Entonces eso lo voy a reemplazar donde tengo acá. La frecuencia. Frecuencia es... Esto lo vamos a poner. La frecuencia es t a la menos 1. ¿De acuerdo? Ahora
M me está diciendo que es masa, eso es igual a esto. Y todo número, todos los números en realidad, todos los coeficientes que son números, siempre está denominado en la ecuación dimensional, según las propiedades de las ecuaciones dimensionales, como 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, la ecuación dimensional de R es igual a mt a la menos 1. Esto pasa a multiplicar. ml a la menos 3. ¿De acuerdo? Donde la ecuación dimensional de R es igual m por m, aplicamos bases iguales, exponentes se suman, 1 más 1 es 2, pones st a la menos 1 y L me quedaría L a la menos 3. Esa sería su ecuación dimensional. Muy bien, en la número 2 dice calcular la ecuación dimensional de K. Muy bien, entonces vamos a copiar esa solución. Solución. Recuerden que la ecuación dimensional siempre se pone con un corchete. La ecuación dimensional de K, esto representa un número en realidad. El seno de 30 es igual a un medio y ese representa un número. Entonces, como es un coeficiente, siempre va a valer 1. 1 por todo esto va a ser eso mismo. D, por la ecuación de, por su exponente que es seno de 30, que es equivalente a un medio, por h, que es igual a un medio, ¿no? Ahora vamos a reemplazar cuáles son sus ecuaciones dimensionales de cada letrita. D, distancia. ¿En qué lo mide la distancia? En metros. Y ese metros es una longitud. Entonces, es una L elevado a la 1 medio. Por la altura. ¿En qué mide la altura? También en metros. Y eso también es considerado como longitud. ¿Ya? Entonces, K es igual, la ecuación dimensional de K es bases iguales, exponentes se suman, me quedaría longitud elevado a la 1. Un medio más un medio es 1. Ya está resuelto el problema. Vamos con el siguiente. Determina la fórmula dimensional de X. ¿Ya? Donde A es densidad y B es área. Muy bien. Entonces la ecuación dimensional de X, vamos a poner la solución primero. Solución. La ecuación dimensional de X es igual a A, que es densidad. ¿Qué habíamos dicho densidad? Que es masa entre volumen. Masa entre volumen, que va a ser un L elevado a la menos 3. A la 3 va a pasar arriba, pero L con menos 3. Que ya lo habíamos hecho en el primer caso y le había explicado. Muy bien. Y el área que se mide en metros cuadrados. Y como es metros cuadrados, va a ser longitud elevado al cuadrado. Pero como ese B está elevado al cuadrado, también lo voy a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces la ecuación dimensional de X es igual a M. Ahora esto va a ser L a la menos 3 por L base potencia de potencia, se multiplican a la cuarta. Entonces la ecuación dimensional de X es igual a M. Estos se suman, pero como 4 menos 3 va a ser 1. Y me va a quedar de esta manera. Su exponente 1 se sobreentiende que ahí está. Resuelve el problema. Muy bien. Espero que estos ejercicios lo repasen porque una de estas preguntas va a venir en su examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Pasemos ahora a vectores. Y esto va a ser un poquito de nivel básico. ¿Ya? Las magnitudes físicas o variables se clasifican en dos grandes grupos. ¿Ya? Las vectoriales son aquellas que quedan totalmente definidas como un módulo, una dirección y un sentido. En el caso de la fuerza, la velocidad, el desplazamiento
En estas magnitudes es necesario especificar hacia dónde se dirige y en algunos casos dónde se encuentran aplicadas. Todas las magnitudes vectoriales se representan gráficamente mediante vectores que se simbolizan a través de una flecha, ¿ya? Entonces, y tenemos otra magnitud escalar. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas exclusivamente por un módulo, es decir, por un número acompañada de una unidad de medida. De lo que hablamos en el ejemplo anterior, en el tema anterior. En el caso de la masa, el tiempo, la temperatura y la distancia, por ejemplo, se miden si hablamos de peso, podemos definir como 5,5 kilogramos, 2.7 segundos, así cuando ahí hablamos con qué lo estamos midiendo. Entonces, como hablamos, que un vector tiene que tener un sentido, una dirección y un módulo, ¿ya? A eso es lo que representa como un vector. Cumple que los vectores, en los vectores iguales, serán así si poseen igual módulo y dirección, ¿ya? Entonces, si tienen el mismo módulo, o sea, ¿qué quiere decir con el módulo? Que tienen la misma, por ejemplo, el mismo valor numérico. Entonces lo que vamos a hacer, si esos dos módulos tienen la misma dirección y el mismo módulo, entonces son iguales. Estos vectores opuestos son aquellos vectores que tienen diferente dirección. Y si tienen el mismo módulo, entonces esos siempre serán vectores opuestos y iguales, ¿ya? Pero con sentido contrario, ¿no? Relación entre vectores paralelos. Mira, cuando vemos un vector, siempre digamos que un vector B tenga el doble de distancia que el vector A, entonces vamos a decir que el vector B es 2 veces el vector de A. Y el vector A es un medio del vector B. Entonces, siempre y cuando va a ocurrir eso, cuando lo vamos a relacionar con estos vectores son paralelos. ¿De acuerdo? Cualquier vector que puede ser descompuesto y graficado como vectores, uno a continuación del otro, se suman los vectores, ¿ya? Todos los vectores, o sea, digamos que nosotros tenemos un vector A, el vector B, cuando lo vamos a sumar, ese vector resultante va a ser el vector n, pero ¿cómo lo voy a definir o cómo me voy a dar cuenta? Cuando las dos cabecitas de la flechita están juntas. A ese le llamamos vector resultante. Entonces el vector n, que es la resultante, es igual a A más el vector B. Y así igualito que en el siguiente caso, ¿no? En el siguiente caso vemos que el vector m está uno detrás de otra, y cuando chocan con las dos cabecitas de P y de A, decimos vector resultante. El vector A es resultante, entonces m más n más P es el vector resultante, ¿ya? Pero recuerden que el vector resultante solamente es la suma de los vectores, no quiere decir que eso valga, ¿ya? Entonces aplica algunos casos como regla de paralelogramo o regla del triángulo para poder desarrollarlo, ¿ya? Vectores colineales. Mira, en el caso de la resultante viene dado directamente por la suma de como si fueran simples números reales, ya que tienen la misma dirección. Si el vector R es igual a A más B, mira, el vector R es igual a A más B, entonces además el vector R es igual al vector A más el vector B. Eso será, la resultante será máxima. ¿Por qué? Porque se están sumando, tienen la misma dirección. Pero si en el caso tiene diferente dirección, como en el caso 2, ese vector resultante será la mínima, ¿ya? Método del triángulo. En todos los vectores tú puedes trasladar los vectores, puedes moverlo, pero no cambiar la dirección. O sea, sí puedes moverlo, pero sin cambiar esa dirección, ¿ya? Entonces, mira, el método de traslado, que nos dice el método del triángulo, el traslado debe ser paralelo a lo que los vectores, a dos vectores, para colocarlos a continuación del otro, de modo que exista entre ellos una continuidad. Así la resultante es el vector que cierra el triángulo. Mira, por ejemplo, el vector A tenemos el vector B, ya, dan una continuación de otro.
El segundo paso es trazar ese vector donde se unan las dos flechitas, las dos cabezas de las flechitas. Y ese trazo que has hecho es el vector resultante. Y ese resultante es la suma de los vectores. ¿Ya? Ejercicios de repaso. Vamos a hacer este ejercicio que tiene la misma dirección. Son paralelos. Tienen dos vectores, vemos que tienen la misma dirección y otro que es el sentido opuesto. Hallar el módulo de la resultante. Vamos a hallar el siguiente, la resultante de la 4. Luego el ejercicio número 10, que ahí está, que le escogí. Y el vector. Bueno, vamos con el segundo paso del repaso de vectores ahora. Y con el vector de vectores, ya que ya le he pasado la teoría, vamos a resolver estos 5 ejercicios. A ver, determina el módulo de la resultante. Cuando tenemos vectores de esta parte, horizontal y vertical, no necesitamos saber cuánto de ángulo es. Porque mira, este es el vector, su ángulo es 0 porque no se ha movido. Recuerda que el ángulo siempre se mide de sentido horario y antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, si este vector está acá, el inicio es 0, no se ha movido. Cuando se mueve, gira al otro lado, ese vector será 180. Y el vector será negativo en el primer cuadrante. Pero eso ya es conociendo un poquito de trigonometría. Pero no vamos a necesitar tanta trigonometría aquí. Perfecto. Cuando tienes unos vectores de aquí y te pide el módulo de la resultante, lo único que tienes que hacer es una suma algebraica. ¿De acuerdo? Hacemos una suma algebraica entonces. Veo que estos dos vectores están en la misma dirección, o sea que se van a sumar. Y lo único que va a restar es que esté en sentido contrario. Entonces va a ser 6 más 4. Eso va a ser la resultante, el módulo de la resultante. 6 más 4 menos 5. Y eso me va a dar el módulo de la resultante es igual a 5. 5 positivo porque está yendo así hacia el lado derecho. ¿Ya? Vamos al siguiente. Hallar el módulo de la resultante. El módulo de la resultante de este vector. Perfecto. Cuando tengamos también estos tipos de vectores, que donde forman 90 grados, igualito, se puede calcular el módulo de la resultante con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Recuerden que, ojo, una cosa es resultante, solamente el resultante, y una cosa es módulo. El módulo me va a dar el valor de cuánto vale ese vector. Y la resultante es la suma de vectores. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver acá. Lo que voy a hacer en este caso es descomponer primero este vector. Mira, lo que voy a hacer es primero, como este está yendo hacia allá con 5 y este está yendo hacia allá con 3, entonces como son opuestos, se van a restar. ¿Y cuánto es la resta? ¿Cuánto me queda? 3. Entonces ese 3 lo voy a dibujar acá. Me va a quedar 3 vector hacia acá. Me va a quedar 3. Ahora es lo que me queda es 3. Ahora este vector acá arriba, este va con 7 y este está yendo con 3. Entonces, ¿quién va a ganar? El de acá arriba, ¿sí o no? Como son opuestos, se van a restar aritméticamente, algebraicamente me va a quedar con 4 hacia arriba. Perfecto. Ahora lo que yo tengo es esto. Y por el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular ese módulo de ese vector. Entonces, solamente sería aplicar un poco de Pitágoras. ¿Y qué sería mi vector resultante? Es la que va a cerrar. Vamos a ponerle con un negrito. Es la que va a cerrar, ¿no? Esto va a cerrar. Y ese sería mi módulo resultante. O también hay otros que lo dibujan así. De esta manera, no cambia nada. Se puede aplicar el método del paralelogramo o método del triángulo. En este caso, como es un triángulo rectángulo, aplicando Pitágoras. Por Pitágoras, y además estos lados son conocidos, es un triángulo conocido, entonces dice, no, en este caso esta es la resultante,
Y como queda el módulo, dices el módulo de la resultante es igual a los catetos. 4 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. El módulo de esa resultante es igual a 16 más 9. El módulo de la resultante es igual a 25. Muy bien. En el siguiente caso. Veo ahí a la módulo. No me dice módulo, me dice solamente la resultante. Muy bien, como me pide solamente la resultante, el problema está muy fácil. Entonces lo que voy a hacer primero es trasladar. Tengo 15 para aquí. Y luego con este mismo lado lo voy a mover paralelamente hacia acá. Así de esta manera. Con esa misma dirección. Ya lo trasladé ya. Ahora, recuerda que si lo prolongo, va a estar así. ¿De acuerdo? ¿Esto cuánto va a mostrar? 53 grados. Listo. Muy bien. Esto es 7. Ahora, para calcular esa resultante, lo único que tengo que hacer es la suma de vectores. Porque solamente me pide la resultante. Entonces yo traslado. Recuerda, para hacer la resultante tiene que encontrarse la flecha con cabeza de las flechas. ¿Listo? Porque si no es así, si eso va a darme 0. Pero en este caso, como se encuentran cabeza con cabeza, lo que tengo que hacer es lo siguiente. El vector resultante va a ser la resultante es igual a 7 que vale este vector más 15 que vale ese vector. El módulo de la resultante será 22. Sí, 22. Listo. Muy bien, vamos al siguiente. Profe, ¿este se parece a la 2? Claro, mira, ve. El vector vale 10. Allá las componentes de la abscisa. La abscisa te pide del lado X. Ordenada es Y. Abscisa X. Ordenada Y. Listo. Ahora, profe, ¿qué vas a hacer acá? Solamente tienes un vector. Muy bien. Como tengo un vector, voy a descomponer. Descompongo para acá. Y descompongo hacia arriba. Ya lo descompongo. Como me está diciendo que este 10 es esta parte de acá, este es 10, entonces me está pidiendo el módulo, cuánto vale la abscisa, el vector de la abscisa. Perfecto. Muy bien. Recordando, por el triángulo de 30 y 60, voy a hacer mi triangulito acá. Mira, acá. Vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo miren. Si este es 30, el otro lado será 60. Triángulo notable. Entonces, cumple que esto va a ser raíz de 3, esto va a ser k raíz de 3, esto va a ser solamente k y esto va a ser 2 veces k. Perfecto. Mira, esto 30 vale 10. Entonces esto es como 2k. ¿Cuánto valdría k? Para que este 2 se vuelve 10. K es igual a 5. Y este de acá abajo vale k raíz de 3. Entonces este será 5 raíz de 13. Entonces, ¿cuánto vale esto, profe? Si k vale 5, esto valdrá 5. Ya está solucionado el problema. K es igual a 5 acá. K es igual a 5. Entonces, ya está solucionado el problema. ¿Qué te pide? Dado el vector A, hallar la componente de la abscisa. La abscisa, ¿cuánto vale? 5 raíz de 3. Entonces, la abscisa es igual a 5. Vamos a ponerlo con 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. Listo. Vamos al siguiente. Y como último, hallar la resultante de los vectores mostrados. Perfecto. Profe, ¿y eso qué vas a hacer ahora? Muy bien. Voy a hallar la resultante. Profe, pero ya no tiene la resultante. ¿Este es la resultante? No. Falta, mira, porque este vector, sácalo mal ahora.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, descomponer. Lo descompongo. Mira, descomponiendo este vector, sería uno para arriba y esto para abajo. Para acá no, para este costado. Ya está. Ya está ya. Mira. Ahora, recordando. Profe, ¿y este qué triángulo es? Ah, mira. Triángulo 37-53. Vamos a recordar ese triángulo. Si este es 37, el otro es 53. Al ser 37 será 4K. Este será 3K y él será 5K. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valdrá esa parte de ahí? La parte de arriba, mira. 53, este sería, si lo prolongo, este vector es lo mismo que este. Entonces, si este es 37, va a ser como 4K. Este vector, ¿cuánto será? El de arriba es como un 3K. Y el de aquí será como un 5K. Ah, pero a mí me está diciendo que este 5K es esto de acá. 5K es igual a 15. ¿Cuánto vale K? K es igual a 3. Muy bien. Si K es igual a 3, ¿esto cuánto vale? 3 por 4 es 12. Y acá será, ¿cuánto? 3 por 3 es 9. Todo esto será 9. Si él es 9, esta parte vale 9. ¿Eh? Porque este vector es lo mismo que acá, solamente que le he movido nada más, para encontrar un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora te cuento algo. Si con 12 se está yendo allá y 3 se está yendo para acá, réstalo. ¿Cuánto me da? Entonces hay un vector que se está moviendo con 3 hacia allá. Entonces vamos a hacerle un poquito de color. Entonces hay un vector que se está moviendo con 3 hacia allá. Vamos a poner más ojito. Ahí está. 3, 12 menos 3 me quedaría 9. Ah, profe, ¿qué es lo que tienes ahí? Hay una nueva resultante. Tengo un vector que se va hacia acá, que es con 9, y otro vector que se va hacia acá, que es con 9 también. ¿Y el vector resultante cuál es? Lo que encierra o, en este caso, hay que utilizar, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Por qué, profe, es lo mismo? Mira, este sería mi resultante. ¿Por qué? Mira, si este vector yo lo traslado a continuación del otro, va a pasarse acá, lo voy a trasladar, forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y es por eso que digo que es lo mismo. Y en los demás ejercicios, cuando ya utilizamos un poco de estática, vamos a aplicar eso. Entonces también será 9. Yo quiero saber cuánto vale la ejercicio. Ahora, profe, ¿y este qué ángulo forma? Mira, por ser iguales estos dos lados, estamos hablando de 45 grados. Él también será 45 grados. Ahora, por Pitágoras, quiero hallar el Pitágoras, entonces ese resultante es igual, me pide 9 al cuadrado más 9 al cuadrado. Resultado, 2 veces raíz cuadrada, 2 veces 9 al cuadrado. Le sumamos 9 al cuadrado más 9 al cuadrado, 2 veces 9 al cuadrado. ¿Quién tiene raíz? El 9. Me va a quedar, como se va en cuadrado con la raíz, me quedaría 9 veces la raíz de 2. Ya está hallado ya. Muy bien. Calculado ese es mi resultante. Ya está ya. Muy bien, eso sería todo con respecto a las clases de vectores. Y que lo practique. Algunas de estas preguntas pueden venir, una similar o una va a venir, y entonces te sugiero que lo practiques. Muy bien, cuídate, hasta luego.